Muy buenas, en este vídeo te explicaré de manera sencilla pero rigurosa en qué consiste la computación cuántica, cómo funciona y para qué sirve. Veremos los conceptos más importantes y cómo están conectados entre ellos. Concretamente, hay 4 conceptos clave: los qubits, la superposición, el entrelazamiento y la medida. Puede que todo suene muy raro, pero verás que en el fondo es más sencillo de lo que parece. Lo veremos todo con ejemplos y te servirán para tener una visión mucho más clara de qué es la computación cuántica. El qubit es la unidad fundamental de almacenamiento de la información de un ordenador cuántico. Analicemos al detalle esta parte, unidad fundamental de almacenamiento de la información. Y si pensamos en un ordenador clásico, es decir, un ordenador de toda la vida, sabemos que ese ordenador estará lleno de archivos y de programas. Ambas cosas, en el fondo, son información. Información que está escrita en el ordenador a base de ceros y unos. Más concretamente, un 0 para el ordenador, para el procesador del ordenador, significa que en un circuito eléctrico no hay corriente. Y un 1 significa que en ese circuito eléctrico sí hay corriente. A esto se le llama bit. Es algo que puede estar en dos estados, en 0 o en 1. Ahora bien, una gran parte del uso de los ordenadores es utilizar programas que son capaces de hacer cálculos, de modificar un archivo de vídeo en otro, etc. Concretamente, si pensamos en cálculos, nosotros podemos darle al ordenador dos números y que éste haga operaciones para multiplicarlos y darnos otro número. Si lo hiciéramos con números normales, como lo haríamos tú y yo, pensando, o con una tabla de multiplicar, obtendríamos, por ejemplo, que 2 por 3 son 6. Un ordenador lo haría de esta forma utilizando el código binario. El 2 para un ordenador es 1, 0 y el 3 es 1, 1. De manera que nos acabaría dando 1, 1, 0, que es 6. En el fondo, lo que está pasando es que tenemos unos cuantos bits al principio y unos otros cuantos bits al final. Cualquier programa informático, en el fondo, consiste en hacer esto. Ahora hemos hecho una multiplicación y es como muy absurdo, pero con esto podemos hacer multiplicaciones de números muy grandes, podemos hacer divisiones, derivadas, integrales, ecuaciones diferenciales, hacer gráficos, inteligencia artificial, cualquier movida de cálculos se utiliza con este fundamento. Pasamos de ceros y unos a otros cuantos ceros y unos. Esto, en esencia, es un ordenador, ya sea clásico o sea cuántico. La diferencia es que un ordenador clásico, toda esta información, estos ceros y unos, estos circuitos eléctricos por donde pasa corriente o no pasa corriente, se transforman en otros ceros y unos, pasando por en medio por otros circuitos eléctricos, llamados técnicamente puertas lógicas, pero da igual el nombre. La cuestión es que en este circuito eléctrico, que se fundamenta en física del siglo XIX, es decir, en electromagnetismo, es lo que se utiliza para pasar de estos ceros y unos a otros ceros y unos. En cambio, en computación cuántica, en vez de electromagnetismo, utilizaremos física cuántica para pasar de unos cuantos ceros y unos a otros tantos ceros y unos. Cuando estemos en el mundo cuántico, lo llamaremos qubits. Ahora profundizamos con un ejemplo concreto, concretamente el que utiliza Google e IBM, para entender cómo funciona un qubit. Pero, sobre todo, primero tendremos ceros y unos normalitos. Entre medio pasarán cosas muy raras de física cuántica y al final volveremos a tener ceros y unos también normalitos que podrían comunicarse con un ordenador normal. Quiero que entiendas esto porque hay mucho malentendido sobre este tema y creo que es importante ponerlo bien claro desde la base. Bien, pues para hacer todas estas cosas raras entre medio, como la superposición, que haya ceros y unos simultáneamente, que todo esto pasa aquí en medio, no al principio ni al final, necesitamos qubits. ¿Qué es exactamente un qubit? Bueno, pues veámoslo en un caso real, como por ejemplo este de aquí. Este es un chip de 4 qubits de IBM. Esto consiste en un circuito eléctrico que tiene superconductividad. La superconductividad es un fenómeno cuántico que se da en ciertos materiales cuando están a temperaturas muy bajas. De hecho, si has visto una imagen de un ordenador cuántico, todo este envoltorio es para enfriar los pequeños chips que están dentro. Cuando están fríos, sí que están en superconductividad y allí podemos tener qubits y fenómenos cuánticos. Ahora que tenemos una pequeña referencia, veamos un esquema de cómo es un circuito eléctrico de uno de estos qubits. Y aquí veamos que podemos tener dos casos muy distintos que asociaremos a 0 y 1.
Estos dos casos es si la corriente fluye en sentido horario y diremos que tenemos un 0, o si fluye en sentido antihorario en el que diremos que tenemos un 1. Y de hecho hay diferentes niveles energéticos para el 0 que para el 1. El punto clave de aquí es que no hay estados intermedios. O la energía está en 0 o la energía está en 1, pero no puede haber ningún estado intermedio. Esto no sucede con un ordenador clásico. Cuando tú tienes un circuito eléctrico convencional, le vas metiendo corriente y cada vez le puedes meter más corriente. El ordenador entiende que cuando llega a un cierto nivel de corriente, tiene un umbral que dice, vale, esto es un 1 y por debajo tengo un 0. Pero hay todo un rango de opciones. Esto en mecánica cuántica no pasa. Tenemos un nivel u otro nivel, pero no hay niveles intermedios. Y de hecho, este es un fenómeno completamente natural en la mecánica cuántica, no solo en los superconductores. De manera que se pueden construir qubits que están fundamentados en materiales muy distintos. Hay qubits hechos de fotones, de materiales magnéticos, de trampas de iones, etc. Yo me voy a centrar en este para ir siguiendo con los ejemplos porque es el que utiliza Google e IBM y parece que tiene bastante recorrido, pero hay otras propuestas sobre la mesa también muy interesantes que todas se fundamentan en que hay dos niveles energéticos bien distintos y ningún estado intermedio. Tenemos 0 o tenemos 1. Si bien es cierto que no podemos tener estados intermedios, lo que sí podemos tener es dos estados simultáneamente. Es decir, que tengamos el estado 0 y el estado 1 a la vez. En el caso del circuito superconductor tendríamos que girar la corriente en un sentido y en el otro simultáneamente. Y esto, aunque parezca no tener sentido, en el mundo cuántico es completamente natural. Este estado lo podemos conseguir enviando un pulso electromagnético, es decir, energía, que esté en un estado intermedio de la energía fundamental y el primer nivel, entre el 0 y el 1. Y así es como conseguimos que haya superposición. También decimos que esta superposición es un 50% de probabilidad de encontrar el circuito en 0 y un 50% de probabilidad de encontrar el circuito en 1. Porque, como veremos en más detalle en el apartado de la medida en unos minutos, cuando nosotros medimos el circuito, lo encontraremos en 0 o lo encontraremos en 1. Y por eso lo llamamos también que es una cuestión de probabilidades. Sin embargo, podemos pensar que antes de medir está en los dos estados simultáneamente. Matemáticamente esto lo podemos definir de esta manera, donde tenemos el 0, el 1 y unos coeficientes que están delante que cuando los elevamos al cuadrado nos dicen la probabilidad de estar en 0 o de estar en 1. Este es el caso en el que están los dos al 50%, pero podemos tener cualquier combinación de probabilidades siempre y cuando al final sumen 1 sus dos coeficientes, es decir, que al final sean el 100%. Decir también, así como detalle muy técnico, que aquí se le puede añadir una fase y esto puede ser útil para hacer combinaciones con otros qubits y que haya cosas que se cancelen o que pasen ciertas cosas determinadas, pero lo dejamos para los más expertos. Esta letra de aquí es la que se conoce como función de onda y en mecánica cuántica es la clave, es la base de datos que te dice todas las probabilidades que pueden haber en tu sistema, todo lo que tú puedes medir y cuánta probabilidad tienes de que te salga eso, te lo dice siempre la función de onda. Cabe decir que este estado de superposición dura muy poquito tiempo cuando estamos en circuitos de superconductores, dura milisegundos y en ese tiempo se tienen que hacer todos los cálculos. En cambio, si usáramos fotones, partículas de luz, como qubits, podríamos tener superposiciones de horas. Sin embargo, no se utilizan tanto los fotones porque tener varios qubits conectados entre ellos, es decir, hacer ordenadores cuánticos grandes, parece ser mucho más difícil que hacerlo con superconductores. Y hablando de tener varios qubits conectados entre ellos, pasemos al siguiente punto, que es uno de los más importantes para entender por qué la computación cuántica es tan potente, al menos a nivel teórico, a nivel tecnológico, estamos en proceso. Hablamos del entrelazamiento. Imagínate que tenemos dos qubits. Cada uno de ellos tiene un 50% de probabilidad de estar en 0 o de estar en 1. Y además están entrelazados. Este entrelazamiento no es algo espontáneo, sino que se tiene que hacer a nivel tecnológico. Hay que enviar señales para que los dos se vean y sepan que están el uno y el otro y que de alguna forma interactúan juntos. Por lo tanto, ya no hay un qubit por un lado y otro por el otro, sino que tenemos los dos. Y estos dos pueden tener
varias combinaciones posibles. Puede que el primer qubit sea 0 y el segundo también, 0, 1, 1, 0 o 1, 1. Son todas las posibles combinaciones que puede haber con estos dos qubits en superposición. Y cada una de estas combinaciones puede tener una probabilidad distinta, es decir, puede que sean todos igual de probables o puede que el 0, 0 y el 1, 1 tengan un 50% de probabilidad y los otros dos tengan un 0% de probabilidad de existir. Todas estas combinaciones las podemos manipular tecnológicamente y crear aquellas combinaciones que más nos apetezcan. Y este es el punto fundamental de la computación cuántica. Es por esto que es tan potente. Con 2 qubits no se nota, pero cuando tú tienes 3 qubits, tienes 8 posibilidades, 8 combinaciones posibles cuando tú expresas la función de onda. Con 4 qubits tienes 16 y esto va aumentando exponencialmente al nivel de que con 20 qubits tienes más de 1 millón de posibles combinaciones que pueden estar todas recogidas dentro de una sola función de onda. En cambio, en la informática tradicional necesitaríamos 20 millones de bits para todos estos estados. Como puedes ver, la diferencia es realmente enorme si podemos tener un número de qubits suficientemente grande como para conectarlos entre ellos y poder explotar así todo su potencial. Sin embargo, dos matices. El primero, un ordenador clásico, un ordenador normal, procesa unos 20 GB por segundo, es decir, 160.000 millones de bits por segundo. Lo que tenemos hoy en día en nuestras casas es algo que ya es potente. Sin embargo, la computación cuántica tiene mucho potencial porque, como podemos ver, hay muchos estados posibles, muchas configuraciones posibles con muy pocos qubits. Pero aquí hay un matiz trascendental y súper clave para entender qué es la computación cuántica y qué no es. Y es lo que se conoce como la medida. Más técnicamente, la medida es lo que se conoce como colapso de la función de onda. Si recuerdas, antes hemos visto que la función de onda es como una base de datos con todas las posibles combinaciones. Pero cuando uno mide, cuando uno observa, cuando uno quiere un resultado de ese ordenador cuántico, esa función de onda colapsa. Sí o sí va a colapsar. Medir es igual a colapsar la función de onda. Y colapsar significa que de todas las posibilidades, solo una es la que vas a observar. Si haces millones de medidas, pues tus observaciones corresponderán con las probabilidades que están descritas en la función de onda. Pero para cada medida obtienes solo un resultado. Por lo tanto, es cierto que se abre un abanico muy grande de posibilidades, pero luego ese abanico se cierra. Y si volvemos a lo que decía al principio del vídeo, de que en el fondo un ordenador es tener unos cuantos ceros y unos y volver a tener unos cuantos ceros y unos al final, esto también se cumple para la computación cuántica. Entre medio hemos podido utilizar estas propiedades de la superposición y el entrelazamiento, pero luego volveremos a tener unos pocos ceros y unos, pocos o muchos en función de los qubits que tengamos. Hoy en día, más de 120 no van a ser. Y aquí podrías decir, ¿y esto para qué sirve? Si parece que estamos perdiendo información y que incluso podríamos ir más lento que con un ordenador clásico, con un ordenador normal. Hay un teorema que dice que cualquier cosa que haga un ordenador clásico la puede hacer un cuántico, pero quizá tardando más. Y es como, bueno, ¿esto para qué sirve, no? Pues una de las opciones es cuando se crean algoritmos que son capaces de explotar esta propiedad del entrelazamiento y la superposición para explorar como muchas opciones, hacer que muchas de estas opciones se vayan a cero y solo queden como probables aquellas que sí tienen sentido. Por ejemplo, en el caso de la seguridad en Internet, si tú pones tu tarjeta de crédito y la envías, esa información se encripta para que nadie pueda leerla. Para encriptarla se utiliza un número que es el producto, la multiplicación de otros dos números. Quien conozca estos dos números será capaz de desencriptar la información. Puedes buscar el protocolo RSA para más información, pero la cuestión es que en el caso de la computación cuántica hay un algoritmo llamado algoritmo de Shor que a grandes rasgos lo que hace es esto de que cancela muchas probabilidades y solo son probables aquellos números que te permiten desencriptar. Luego también tenemos muchas aplicaciones en ciencia básica, en física, en química. Podemos hacer simulaciones, cálculos de átomos, de moléculas, a un nivel mucho más cercano a la naturaleza de los átomos y las moléculas, que en el fondo son cuánticos y están sujetos a este mundo de probabilidades, y por lo tanto hacer simulaciones en un ordenador cuántico puede ser algo que agilice el conocimiento de la ciencia básica.
y no solo de la ciencia básica, sino también de la ciencia aplicada. Pueden simular fármacos con mucha más precisión que con lo que se haría con un ordenador normal. No solo eso, también la ciencia de materiales para construir nuevos materiales o para entender el plasma para conseguir hacer la fusión nuclear. De hecho, hace unos meses le hice una entrevista a Javier Tejada, Premio Nacional de Física y alguien que tiene una de las patentes del ordenador cuántico, en la que él comentaba que el ordenador cuántico, según su punto de vista, va a servir para entender cómo funciona el plasma en un reactor de fusión nuclear. La fusión nuclear es recrear lo que hace el Sol para generar energía en la Tierra, consiguiendo así una energía muy limpia y a grandes cantidades, que ahora mismo hay problemas tecnológicos para conseguir esto, pues él decía que con la computación cuántica se podrán resolver los problemas que ahora están habiendo y muchas más aplicaciones que pueden venir en los próximos años de la computación cuántica si ésta es capaz también de aumentar el número de qubits que pueden estar entrelazados, que como hemos visto aumenta sus capacidades muchísimo. Te dejo la entrevista de Javier Tejada por aquí, te dejo también una lista de reproducción con varios vídeos sobre mecánica cuántica que he hecho que creo que te pueden servir para complementar este vídeo, y decirte también que si eres alumno de física o mates de bachillerato y quieres que te ayude personalmente a mejorar tus notas, tienes un enlace en la descripción que estoy seguro que te va a interesar. Sin más, esto ha sido todo. Espero que te haya gustado este vídeo, que te haya servido para tener una visión más global de qué es la computación cuántica. Si ha sido así, me encantaría recibir un pulgar arriba de tu parte, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Chao.